Hola, soy Marco Fajardo y este es un nuevo episodio de Cita de Libros de El Mostrador. En esta ocasión estamos con el periodista Aldo Vidal, periodista de la Universidad de Chile, con una trayectoria ya en los medios de comunicación. Ha trabajado en medios como el Canal 13, el Diario Mercurio, La Tercera, y hoy se desempeña en el canal de la Universidad de Chile. Él publicó recientemente un libro llamado Días de Fuego, que es una crónica del estallido social de octubre de 2019, específicamente desde el comienzo de la revuelta hasta el inicio de la pandemia. Aldo, muchas gracias por recibirnos. No, gracias por la instancia de poder conversar sobre el libro. Bueno, primero que te quería preguntar sobre el origen de este libro, que además menciono fue un proyecto premiado por el Fondo Nacional del Libro en la convocatoria año 2020. Bueno, yo soy residente de la zona cero, entonces vivo un poco en el lugar donde pasaron hartas cosas. Y a propósito de eso, empecé a recoger testimonios durante los primeros días del estallido, o sea, a sacar fotos, a sacar videos, a conversar con gente. Y a partir de tener tan cerca la situación, empezó a surgir la idea de empezar a acumular material, a juntar historias, y también durante esos mismos días como que me surgió algunas inquietudes. Por ejemplo, no estaban las historias de los estudiantes, quiénes eran los estudiantes, cómo se habían organizado, los que habían hecho las primeras evasiones masivas en el metro. Entonces, como a partir de esas dudas empecé a tratar de buscar información, y ahí fue surgiendo el libro. Y además luego vino la pandemia, que fue un periodo en que uno estuvo muy encerrado. Entonces, con todo ese material que ya había recogido entre octubre y diciembre o enero más o menos entre 2019 y 2020, empecé a trabajar en el libro. Ahora, justamente una de las cosas que me llamó la atención es que al comienzo del libro tú hablas de la historia de estos estudiantes del Instituto Nacional que idearon todo el tema de la evasión, Sí. que fue como la chispa que detonó el estallido. Entonces, ¿cómo fue que tú te ganaste la confianza de ellos? Y también me gustaría que comentes sobre los otros protagonistas que tiene el libro. La historia de los estudiantes es súper interesante porque además ocurre de manera muy como actual a nuestros tiempos. O sea, ellos, como todos los santiaguinos, habían visto que había aumentado el pasaje del metro, y un fin de semana por WhatsApp empezaron a decir, oye, hagamos algo, y al día siguiente hicieron una convocatoria por Instagram. Entonces está todo muy como de acuerdo a la forma en que se comunican la gente hoy día, y eso me llamaba la atención. Y los encontré a partir precisamente de los registros que ellos iban subiendo. Como que hay una página que ellos tienen, hay un perfil de Instagram donde se subían memes o videos divertidos, pero durante esa semana empezaron a subir videos como de las evasiones, que las primeras no tuvieron un gran impacto, sino que tenía que ver como con una cosa más como de los propios estudiantes y todo, eh, y que luego se fueron replicando. Y este perfil de Instagram también lo veían otros colegios emblemáticos como el Liceo 7, y ellas empezaron a ver, oye, bueno, los del Nacional están haciendo esto, ¿por qué no hacemos lo mismo en nuestro metro, que era el Pedro Valdivia? Y ahí como que se empezó a replicar esta conducta durante la primera semana previa al estallido. Y claro, llegué a través de los perfiles de Instagram y empecé a comunicarme con algunos. Hay algunos que no quisieron, o sea, que en el fondo conversaron conmigo pero no querían dar su nombre. Hay otros que aceptaron como que apareciera la historia, pero tampoco querían conversar mucho, sino que le dijeron a un compañero que hablara. No fue tan fácil, pero finalmente igual logré como reconstruir toda esa semana entre los mensajes que iban, que venían, cómo se organizaban, lo que pasaba como en la internet. Y el libro tiene como, es un relato coral. En el fondo se va construyendo a partir de distintas voces que estaban en distintos lugares de Santiago, particularmente.
Entonces se van complementando. Está testimonios de choferes o conductores de metro que veían esta situación desde la perspectiva de ellos, de los trabajadores. Hay estudiantes, hay fotógrafos que estaban en las calles registrando. Hay testimonios también de gente que sufrió la violencia policial. Está el profesor que fue detenido por romper un torniquete en el metro, que estuvo en la cárcel de alta seguridad durante 2 meses. Y él cuenta también todo su proceso. En fin, hay hartas pequeñas historias rescatistas que se van complementando y van haciendo como el paisaje general de lo que ocurría durante esa semana. Ahora, para ti, este libro, que además quiero destacar porque es muy minucioso, ¿cuáles fueron los principales desafíos que te encontraste durante la investigación y la escritura, propiamente tal? De la investigación, yo creo que tiene que ver con precisamente eso, como el grado de que es un libro súper gordo igual, como para el estándar actual, que en general son más flaquitos, porque cuesta, eso aprendí también, que cuesta publicar libros que son más gruesos, que tengan más páginas. Pero en un momento era como, quiero que tenga toda esta información, porque sacarla iba a hacer que la investigación quedara menos contundente, creía yo. Entonces, el acumular información, el decir, bueno, todavía me falta saber esto, todavía quiero saber esto otro, como que eso fue difícil. Y en cuanto a la escritura, te diría que el decidir cómo armarla. En un momento pensé que podían ser por temas, pero después me pareció que era mucho mejor el poder ir haciendo paralelos todo el tiempo entre las distintas voces. O sea, alguien que estaba en el metro, contar lo que ellos vivieron desde una perspectiva al mismo tiempo que de otro, entonces esos relatos se fueran cruzando, o esto estaba pasando en la costa central y al mismo tiempo en Maipú, en la plaza de Maipú, estaba sucediendo el mismo día, a la misma hora estaba sucediendo esta otra cosa. Entonces, como esa estructura, que era la que más me gustaba, fue la que fue difícil también de armar, pero creí que era mejor y más entretenido que hacerlo como testimonios de estudiantes, testimonios de los rescatistas, testimonios como que fueran tan separados, sino que estuvieran ahí entrelazados. ¿Esa estructura tú la viste en algún otro libro? ¿Hay algún autor o obra que te haya influenciado en ese sentido? O sea, a mí me gusta harto el tema de la crónica, o sea, leo harta crónica. Bueno, el clásico de clásico es A Sangre Fría, donde Capote hace este juego como de narrador omnisciente, donde él va contando todo. Bueno, es una buena referencia, porque ahí cuenta la historia de los asesinos y de la familia en paralelo, hasta que chocan en el crimen, digamos. Pero también me gusta mucho lo que hace Leila Guerriero, por ejemplo, en Argentina, o Martín Caparrós, también argentino, que también hacen estos juegos como de relatos corales, que a mí me parecen bien interesantes. Otro testimonio que me pareció bien impactante fue el de un hombre que fue detenido en el toque de queda por los carabineros y fue muy maltratado. No sé cómo tú llegaste a él, por ejemplo. Sí, Juan. Él es a partir de una familiar, de una prima mía que lo conocía y ella me contó esa historia y a partir de ella logré llegar a él, a hablar con él. Y eso ocurrió en Pudahuel y claro, es bien impactante como por el relato, porque existen varios casos donde terminaron mucho peor que él, digamos, como muerto o con secuelas físicas permanentes. Pero claro, los otros casos eran personas que estaban protestando, estaban afuera haciendo algo. Él se estaba devolviendo de su casa, del trabajo a su casa en la noche, y claro, lo detienen por estar en la calle nomás, por estar caminando, por ser sospechoso, y claro, el nivel de detalle que él cuenta es bien impactante. Lo dejan en un peladero, botado, golpeado, no sabe cómo devolverse,
además él tenía un rollo como religioso, porque era creyente evangélico, entonces como que habla un poco de estas señales que él consideraba que le habló una voz que lo guió, entonces es como fuerte ese testimonio, sí. Ahora, en el caso de justamente lo que fue la represión policial, ¿cómo tú abordas para que sepa el lector este tema? Bueno, una de las cosas que hice fue recopilar muchas o gran parte de las denuncias que estaba haciendo el INDH en ese momento. Entonces hay altos testimonios a partir de esos registros, de las denuncias que hacían las personas y que INDH recogía y llevaba a los tribunales. Y claro, yo creo que además hay 3 casos desarrollados que son más desarrollados, que son bien parecidos, que habla de alguna forma de que no era una coincidencia, porque ocurre en Pudahuel, este caso que conversábamos de Juan, ocurre en Maipú y ocurre en Batuco, y es prácticamente la misma situación. Es un hombre mayor que está en la calle, que lo pillan, lo golpean y lo dejan. En uno de los casos, en Maipú, la persona fallece. En Batuco quedó con daños permanentes, o sea, como que en el fondo no puede, quedó vegetal. Y en el caso de Juan le quebraron la mandíbula. Pero si uno lo mira en perspectiva, es como, ¿cómo esto es una coincidencia? Se ocurre en 3 lugares distintos y en fechas prácticamente iguales. Entonces, ahí como que creo que el lector se puede dar cuenta que había una cierta como repetición de las mismas cosas, y también con los testimonios del INDH, de las denuncias que hacían, también eran situaciones parecidas. También están algunos informes policiales que hablan un poco del uso de los balines. Entonces yo creo que hay harto, más allá de opiniones, hay harto como dato duro que ayuda a entender que efectivamente fue un periodo donde se usó la fuerza de manera excesiva y que en el fondo sí hubieron abusos policiales graves, ¿no? Estamos próximos a un nuevo aniversario del 18 de octubre. ¿Cómo ves tú el mismo en virtud de lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre? Sí, es fuerte, porque en el fondo, como tengo tan fresco todo lo que pasó en ese momento, y creo que esa es una de las cosas buenas del libro, en el sentido de que como los testimonios son recogidos en el momento que estaban pasando, la gente tenía muy fresco toda la indignación, toda la rabia, todas las cosas que se querían cambiar, como que eso creo que se refleja en los testimonios que recogí. Ver que después todo ese proceso que logró encauzarse, que logró llegarse a ese acuerdo en noviembre del 2019, que también está descrito en el libro, terminó así, como que en el fondo fue una cosa que fue subiendo hasta que cae dramáticamente. Entonces me parece que es interesante revisarlo en esa perspectiva también, como pensando en que el proceso terminó como terminó, como cómo empezó esto, cómo se desarrolló, y que terminar así es muy paradójico, creo, es medio deprimente. Bueno, Aldo, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito en tus futuros proyectos. Muchas gracias, y gracias por el espacio.